Hola, ¿cómo les va? Hablaremos hoy de la Universidad Reformista, la reforma universitaria del año 18 y sus interpretaciones. Y esto en realidad es un resumen de la clase que tuvimos presencial eh, para aquellos que no pudieron verla en su momento. Así que es una clase resumida, una versión resumida de esa clase. La primera idea es qué fue la reforma universitaria. La reforma universitaria del año 18 fue un movimiento que, liderado por estudiantes de la Universidad de Córdoba, estalló en 1918 en un contexto mundial complejo. Estaba la guerra mundial, la revolución rusa, esta idea de cambios, esta idea de fin de época, esta idea de una nueva época que se avecinaba, contribuyó a que los estudiantes de Córdoba, frente a una universidad totalmente retrógrada que venía de la época de la colonia, una universidad escolástica, cuasi religiosa, con un sistema de gobierno totalmente endogámico, donde los académicos manejaban todo, los jóvenes proponen ciertos cambios. ¿No? Ante los tumultos y los reclamos, el gobierno nacional intervino en la Universidad de Córdoba, puso interventora a Matienzo, el gobierno de Irigoyen, y de alguna manera el interventor logró calmar, pero no satisfizo las pretensiones de los revolucionarios. Hubo nuevas críticas y nuevos reclamos, y hubo un segundo interventor que hizo algunas reformas favorables a lo que pedían los reformistas, los jóvenes reformistas, que establecieron sus peticiones o su declaración en un escrito que se llama Documento Liminar de la Reforma de 1918. ¿Qué contexto político había en la Argentina? Estaba gobernando el presidente Irigoyen, ¿no? Normalmente se dicen tres cosas del presidente Irigoyen: que estaba realizando una democratización política, que estaba realizando o diseñando una nueva política internacional más independiente y no tan vinculada a Gran Bretaña como se venía haciendo, y que en materia económica había habido un cambio hacia posiciones más estatistas con creación de empresas públicas. Esto es lo que dice el texto. Yo particularmente revisaría todas esas ideas, porque me parece que Irigoyen fue más una continuidad de los gobiernos anteriores que algo nuevo, pero sería otro tema de discusión, y es la opinión mía, no la del texto que ustedes tienen que leer. ¿En qué consistió la reforma? ¿Qué pedían aquellos que solicitaban en Córdoba los cambios? Se pueden resumir, según el artículo que ustedes tienen que leer, en tres puntos básicos. Primero es el protagonismo de la juventud. O sea, establecen los reformistas que la juventud en general, y especialmente la juventud universitaria, debe ser un factor de transformación de la sociedad. O sea, la juventud universitaria debe ser la vanguardia intelectual de la motorización de los cambios que son necesarios en la sociedad. O sea, la juventud tiene que ser protagonista. Esa es la primera finalidad. La segunda cuestión, la segunda finalidad, es la modificación del régimen orgánico de la universidad, ¿no? La Universidad de Córdoba, ya les dije, era la universidad que venía de la colonia. Estaba gobernada una asociación muy estrecha entre el poder político de Córdoba y un grupo de especie de notables llamados académicos, que se nombraban a sí mismos por un proceso de que ellos mismos se designaban, de cooptación, y esto no le daba lugar a participación ninguna al resto de la comunidad universitaria. Entonces, lo que se pedía eran básicamente dos cosas.
cogobierno, o sea, la participación básicamente de los profesores en el gobierno de la universidad, y la autonomía del poder político. Estas eran las dos cosas que planteaban los reformistas, ¿no?, en estos movimientos. Y la tercera finalidad, y esto se deduce de algunas frases del documento liminar, es que la reforma habría que pensarla en una dimensión americana, o sea, no solo Argentina, sino pensando en toda Latinoamérica, ¿no? El documento empieza diciendo hombres libres de Sudamérica, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas tres finalidades que tenía la reforma, en Córdoba se lograron. ¿Qué pasó en la Universidad de Buenos Aires? En la Universidad de Buenos Aires esto no ocurrió. ¿Pero por qué no ocurrió? No ocurrió porque todo esto que pedían los universitarios en Córdoba, básicamente la modificación y la democratización del gobierno de la universidad, ya había ocurrido mucho antes, más de 10 años antes, en 1906, 1908, había habido una reforma de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires y se habían incorporado los docentes al gobierno. En 1908 se creó la FUBA, una institución muy importante, referente de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la reforma, los ideales de la reforma, se plantearon en Córdoba, fueron apoyadas por los estudiantes también de Buenos Aires, pero sin mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque lo que pedían respecto de el gobierno de la universidad, ya en la Universidad de Buenos Aires ya estaba, con lo cual en Buenos Aires el movimiento no fue tan importante como en Córdoba. Ahora, esta reforma o esta visión reformista de la universidad ha sido interpretada de distintas maneras en la historia, ¿no? De las tres finalidades que yo mencioné, depende cuál se crea la más importante, se va a considerar que la reforma fue exitosa o no, ¿no? Si la reforma se considera que el núcleo central es el cogobierno y la autonomía, evidentemente la reforma fue exitosa. Es una visión. Se logró eso en Buenos Aires, se había logrado antes, y los reformistas lo lograron en Córdoba. Si la finalidad más importante de la reforma es instalar la idea de que los jóvenes universitarios son la vanguardia de la sociedad y son los protagonistas de los cambios, esto ya es más relativo, más vidrioso, ¿no? Y si creemos que lo más importante es la tercera finalidad, que es la dimensión americana, ¿no?, de esta visión unida de Latinoamérica, bueno, en realidad la reforma no tuvo ningún sentido práctico y fue un fracaso, ¿no? Entonces, es una discusión abierta. ¿Cuál era el verdadero sentido de la reforma? ¿No? En general, los sectores más nacionalistas dicen que el verdadero sentido era la visión latinoamericana y esta idea de unión latinoamericana. Los que no coinciden con esta visión, los sectores más liberales, creen que o sostienen que lo más importante de la reforma universitaria era el cogobierno y la autonomía. Pero, yendo a las críticas, quien más criticó la reforma universitaria fue Arturo Jauretche. Arturo Jauretche, ustedes ya deben saber quién es, un intelectual bonaerense que se ocupó mucho de escribir sobre las cuestiones nacionalistas, ¿no? Pertenecía a un grupo podemos llamar hoy nacionalismo de izquierda, y fue muy crítico de la reforma universitaria, y el texto que ustedes tienen para leer demuestra eso. ¿Por qué fue muy crítico Jauretche de la reforma universitaria? Porque en definitiva dice que lo único que se aplicó de la reforma fue la cuestión de la autonomía y el cogobierno, y esto es peligroso, y pone ejemplos. ¿Por qué es peligroso? En la visión de Jauretche, no hay por qué compartirla esta visión, porque la autonomía es un medio que puede llevar a aislar a la universidad de
de la sociedad. Si vamos a la primera clase y analizamos esto, ¿se acuerdan cuando hablamos de que la Universidad de Lanús es una universidad urbana comprometida, ¿no? Comprometida con el entorno, con la problemática del entorno? Si decimos que la universidad es autónoma, que puede definir sus propios objetivos, sus propios programas de estudio, sus propias finalidades, puede no estar dirigida a satisfacer las soluciones a los problemas del entorno, ¿no? Entonces, dicho en palabras de Jauretche, la autonomía universitaria es un medio que le permite a la universidad ser antipopular o estar en contra del pueblo, o ser antipueblo, ¿no? En Jauretche siempre tenemos esta idea que a mí mucho no me gusta, de que los buenos y los malos son los enemigos, los buenos somos nosotros y el que no está conmigo está con el enemigo y viceversa. Esa es una posición típica de Jauretche, muy respetable, pero me parece que la realidad es mucho más compleja que esto. Pero en la visión de Jauretche está claro que la autonomía universitaria hace que los universitarios se aíslen de la realidad y pueda tomar posiciones antipopulares, y cita el caso de los movimientos políticos del año 30, 45 y 55, donde las universidades claramente estuvieron, según Jauretche, en contra de las posiciones populares, ¿no? Entonces, en la visión de Jauretche, el reformismo es la desnaturalización del movimiento original. ¿Por qué? Porque se fue el sentido original, desapareció el sentido original y solamente quedó esta idea de la autonomía, ¿no?, que convirtió a la universidad en un centro de personas totalmente elitistas que se creían superiores al resto e indiferentes del contexto. Esto es lo que Jauretche llama el fubismo. ¿Por qué? Porque esos valores están representados en la Federación Universitaria de Buenos Aires, o sea, en la FUBA, ¿no? Y después analiza dos o tres conceptos que me gustaría que ustedes los lean. El concepto de maestros de la juventud, esta idea de que los profesores son los maestros de la juventud, y Jauretche son todos mediocres y están ahí por la renta, y nunca hicieron nada positivo y no son maestros de nada, ¿no? Y después habla de la inteligencia, ¿no?, un término de los años 30, que es todo el sistema universitario que se mira a sí mismo y conspira para que nada cambie en el proceso de reforma universitaria. Y por último habla de otra desviación, que es el arielismo, ¿no? El arielismo sería una visión desorientada de la juventud, ¿no?, que en realidad no ve cuáles son los verdaderos enemigos de la sociedad y de la Argentina, ¿no?, y sigue falsas ideas en lugar de determinar cuáles son los verdaderos enemigos de la Argentina, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la visión que Jauretche tiene de la universidad, que la autonomía le permitió o le facilitó ser un ente donde no importa el contexto, donde se miran a sí mismos y se creen superiores al resto de la sociedad, ¿no? Jauretche tiene una visión muy crítica de la universidad, ¿no? Y en esta serie de textos que ustedes han leído o tienen que leer, está claramente esbozado en eso. Bueno, esto ha sido un resumen de la clase para los que no pudieron verla en directo, así que les pido que lean el capítulo correspondiente y nos vemos la próxima. Muchas gracias.